formar o transformar las casas en un hogar. Hay una diferencia enorme entre una casa habitación y un hogar. No vamos a entrar en ese detalle ahora, pero hay una enorme diferencia. Pero Dios nos ha dado el privilegio a los hombres, a los padres, de formar una familia. Amén. La formación de nuestra familia, hermanos, es algo que Dios ha puesto sobre nuestros lomos. Amén. Y aunque tenemos algunas tareas compartidas con nuestras esposas, con aquellas que están formando el hogar, de toda forma, hermanos, Dios nos ha puesto a nosotros en la brecha para formar familias. Y usted sabe, hermanos, que las familias son la semilla de las sociedades, de los pueblos. Amén. Las familias son la semilla, hermanos, de un buen país, de una buena nación. Y Dios, hermanos, siempre tiene los ojos puestos en que los hombres puedan llevar adelante y puedan abrazar esta oportunidad de formar familias. Amén. Dios tiene grandes aspiraciones con los hombres formando familias, gloria sea el nombre de Jesús. De hecho, el ejemplo que Él quiere dar a través de la palabra de Dios, a través de lo que Él espera de los seres humanos, es a través justamente de la familia. Y por eso hace algunas tipologías aquí que encontramos en la palabra de Dios, que tienen que ver a veces y que son utilizados a veces como ciertos ejemplos o ciertas similitudes con un gobierno. Y por eso dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que aquel hombre que está formando una familia, que está construyendo una familia, que está formando una familia que le va a llevar todo lo largo de su vida, dice que debe gobernar bien su casa y debe tener a sus hijos en sujeción. Dos cosas importantísimas. Y dos cosas, hermanos, que el diablo quiere destruir. Usted sabe, hermanos, que una de las señales de los últimos tiempos, de tantas que existen, pero una de ellas es que en los últimos tiempos, hermanos, los padres se iban a levantar en contra de los hijos y los hijos se iban a levantar en contra de los padres. Porque el diablo sabe perfectamente, hermanos, que si destruye esa figura paternal, si destruye esa autoridad que Dios ha puesto en el hogar, si destruye aquel buen gobernante, entonces tiene la destrucción en camino, con referencia a todo lo demás. Por eso el modelo paternal, hermanos, es fundamental. Así como también el de la mamá. Cada quien en su lugar, cada quien haciendo su tarea. Pero hoy vamos a concentrarnos en el modelo que Dios quiere para el hombre formando a su familia. Y esto es un enorme desafío. Es una gran cosa que nosotros tenemos que llevar adelante. Entonces dice, número 1, que gobierne bien su casa. El gobierno le pertenece al hombre. Y eso, hermanos, ha cambiado mucho en estos últimos tiempos. Y el hombre hoy día, hermanos, ha caído en descrédito, y hablando socialmente, ha caído en descrédito. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a gobernar su hogar. Donde muchas veces entrega el gobierno de su hogar a su esposa. Y donde se vuelve totalmente indiferente a su familia, al gobierno de su familia. Totalmente diferente. Indiferente es lo que quiero decir. Y entonces ya no quiere o no está dispuesto a llevar esa carga. Y el hogar, hermanos, comienza a tambalearse porque los hombres no están dispuestos a gobernar. Y Dios le ha entregado, hermanos, esa responsabilidad a nosotros, a los hombres. Tenemos que gobernar, y dice, tenemos que gobernar bien. Entonces, cuando hablamos de gobierno, en general, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, un gobernante debe dirigir, ¿cierto? El hombre, el padre de familia, tiene que dirigir todo su hogar. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23, dice que el marido es cabeza de la mujer, haciendo referencia de que es cabeza de el hogar. Es un dirigente.
Ese que tiene que llevar adelante no es un déspota, no es un autoritario, no es aquel que hace lo que se le ocurre, no es aquel que, hermanos, que ha llevado a un mal nombre el tema del machismo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de aquella persona que inspira, de aquella persona que sabe dirigir, de aquella persona que da pautas claras, de aquella persona que está liderando su hogar. Porque a veces pensamos que el liderazgo solamente tiene que ver en donde trabajamos. Yo allí soy un líder, tengo personas a mi cargo y estoy dirigiéndolos. Hermanos, eso es en el trabajo. A veces no tienen más remedio que cumplir nuestras ordenanzas porque le pagan para eso. Pero en nuestro hogar, hermanos, a veces las personas o nuestros familiares o nuestros hijos no nos siguen porque somos malos dirigentes. Nos comportamos a veces en forma autoritaria, como un déspota. Haga aquello, haga lo otro, aquello, haga lo otro. Y no inspira a la familia a que lo sigan. O no dan pautas claras para que lo sigan. Esa cuestión que hay un bicho ahí adentro. Maté al bicho. Ya no está más. ¿Sigue ahí? Bueno, tráigame insecticida que lo vamos a matar. ¿Entiende lo que digo? Hay una enorme diferencia. Y esto es un desafío. Hay hombres, hermanos, que a veces no saben cómo dirigir. Pero la palabra nos inspira, hermanos, que nosotros somos dirigentes. Y para ser buenos dirigentes tenemos que saber liderar a nuestra familia. Y lo primero que un hombre debe de hacer para liderar a su familia es que él mismo debe tener comportamientos claros en las cosas que quiere reflejar en los demás. Porque el líder no es aquel que obliga a los demás a hacer algo que él quiere hacer, sino que el líder, o en este caso el dirigente del hogar, es aquel que le muestra a su familia cómo se deben de hacer algunas cosas. Entonces, si estamos hablando, hermanos, de que él tiene que mostrar, y bueno, estamos diciendo de que lo espiritual es importante, tiene que ver un hombre espiritualmente hablando en sus acciones cotidianas. ¿Cuántos creen que la vida espiritual es importante en el hogar? Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Todos sabemos que eso es así. Es muy importante la vida espiritual en el hogar. Ahora, yo tengo que ser el que marque esa espiritualidad en el hogar. Yo soy el que tengo que buscar a Dios en oración. Yo soy el que tengo que inspirar a mi familia a que busquen a Dios en oración. Yo soy el que tengo que hacer que los demás se preocupen en leer la Biblia, pero para ello me tienen que ver a mí a leer la Biblia. Yo soy el que tengo que cambiar mi propio lenguaje. El hombre está muchas horas fuera de la casa, como también hoy día también la mujer está muchas horas fuera de la casa y está en contacto con mucha gente que a veces no tiene los valores morales que nosotros tenemos. El lenguaje, las reflexiones, la forma de actuar no tienen que ver con valores bíblicos y esas cosas, hermanos, no se nos pueden pegar. Aunque hay gente que se les pega a veces. Se les pega el mal hablar. Se les pega a veces las reflexiones negativas que tienen los demás. Se les pega a veces, hermanos, la negatividad que tienen. Y hermanos, esas cosas no pueden pegársele al hombre. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nuestra esposa, tiene que ver, hermanos, una acción, una vida, una conducta espiritualmente correcta en nuestro hogar. Y para eso, hermanos, es una enorme carga. Amén. O no sé si llamarlo carga, es un enorme privilegio porque vamos a reflejar a Cristo, vamos a reflejar al Señor, amén, vamos a reflejar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Así que, hermanos, tenemos que liderar a nuestra familia en oración. Pero ¿sabe qué pasa? A veces los hombres delegan esto a su esposa. Y lo que parece ser bueno, porque las esposas esto lo hacen muy bien, las esposas influencian muy bien a sus hijos, las esposas ayudan muy bien. Hermanos, esta no es una responsabilidad que debamos delegar. Esto no es para delegarlo. Esto es para llevarlo adelante. Esto es para vivirlo. Amén. Vamos a sentarnos a la mesa y dice, a ver, ora tú, mi amor. No, ora tú. No, ora tú. No, ora tú. El esposo debe dirigir la oración en la mesa.
Amén. O si se turnan, deben él decir quién va a seguir orando. Si alguien está enfermo, tiene que tomar la iniciativa de orar por él. No, voy a pedirle a mi esposa que ella tiene más fe. Hermano, déjese de cosas. Ore a Dios. Implore al Señor. Amén. Que Dios derrame de su gracia. Hermano, muchas veces tenemos que luchar con estas cosas. Las mujeres generalmente ven a veces conductas en nuestros hijos que nosotros no vemos y que son peligrosas. Y ellas te dicen, tenés que hablar con tu hijo porque anda en algunas cosas que no están bien. Y uno dice, pero ¿qué? No me di cuenta qué es. ¿De qué tengo que hablar? ¿De qué tengo que...? ¿Por qué no hablas tú que lo viste? ¿Por qué no le dices tú? Y la esposa va y habla y lo dice porque no tiene problema, porque ella lo ha visto. Pero hermanos, muchas veces es responsabilidad del papá hablar con el hijo. Y de transmitirle cuáles son las cosas que él debe conducir. Porque a los muchachos, como a nosotros también nos pasó cuando éramos más jóvenes, nos parecía que algunas cosas eran extremadamente importantes. Pero hoy cuando tenemos 50, decimos gracias Señor, porque me libraste de todas esas cosas que pretendía que eran importantes, pero en realidad en esta época ya no son importantes. Pero cuando son jóvenes creen que son sumamente importantes. Y entonces tiene que estar el papá allí para dirigir estas acciones. Ser un verdadero líder espiritual. Demostrando cómo seguir al Señor Jesucristo. Cómo seguir al Dios Todopoderoso. Un gobernante también, hermanos, tiene que ser un buen administrador. Hermanos, a veces se les critica a las mujeres que son muy gastadoras, que les gustan ir muy seguido al shopping, que dejan las tarjetas que son azules, las dejan rojas. Pero esto no es patrimonio de las mujeres, hermanos. Hay hombres que son muy malos administradores. Comenzando, hermanos, por el hecho de que muchas veces el hombre es el más duro para diezmar. La mujer generalmente no tiene problema con este asunto. Ella sabe que esto viene de parte de Dios, sabe que Dios... Pero el hombre, hermanos, es dificultoso para diezmar. Y necesitamos sobremanera, hermanos, que Dios bendiga nuestras entradas y nuestras salidas. Como decía hoy el hermano en el Salmo 121. Necesitamos que Dios nos bendiga. Pero la bendición económica, hermanos, está sujeta al diezmo, a la obediencia en el diezmo. Y nosotros, hermanos, los seres humanos somos un poco difíciles en este sentido. Nadie dice amén, pero yo sé que es así. Los hombres somos más difíciles en este sentido que las mujeres. Pero un buen administrador, hermanos, tiene que partir de la base de que queremos la bendición de Dios en nuestros salarios y en nuestro trabajo. ¿O no es así? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Queremos la bendición de Dios. Queremos que Dios nos haga el camino llano para que nos puedan promocionar en nuestro trabajo. Queremos que los patrones o los jefes nuestros de alguna manera tengan buenos ojos con nosotros cuando hacemos buenos esfuerzos para trabajar bien. Pero todas estas cosas están sujetas a nuestra fe en el Dios de los cielos con respecto a nuestra administración. Y el reflejo de nuestra fe con respecto a nuestra administración es el diezmo. Allí se ve el reflejo. La fe de la administración se ve, hermanos, en la acción de entregarle al Señor el diezmo. Allí es donde nosotros comenzamos a conquistar terrenos en nuestra vida y Dios comienza a bendecirnos. Dios comienza a manifestar su poder. Dios comienza a manifestar su bendición. Gloria sea el nombre de Jesús. Y no voy a dar nombres, pero hay gente que ha aprendido muy bien este asunto en el hogar. Hay personas que lo han aprendido muy bien. Incluso hay personas que no vienen a la iglesia, pero también han aprendido esta ley y que sabe que actúa de esta manera. En la iglesia de Rocha tenía dos, yo creo que ya lo conté, tenía dos personas que no venían a la iglesia, pero siempre diezmaban, mandaban los diezmos por un tercero.
Y usted dice, ¿cómo puede ser que un creyente no dé sus diezmos? Bueno, lo que pasa es que la práctica de la ley de Dios tiene su beneficio como práctica, como fe en ese asunto. Y Dios allí actúa. Y estas personas sabían algo que a veces a los cristianos nos cuesta saber. Amén. El hecho es, hermanos, que Dios actúa y se manifiesta cuando nosotros somos fieles en esta área. Porque en el gobierno, hermanos, tenemos que ser buenos administradores. Tenemos que administrar bien. Una de las cosas que nos recomienda la palabra de Dios, hermanos, es que no podemos ser deudores. ¿Sabe que la enseñanza o la educación que le podemos dar a nuestros hijos es este asunto? No podemos ser deudores. Si hay algo que tenemos que pagar, hay que pagarlo en el nombre del Señor. No hay que rehuirse a eso. Si hemos incurrido en un gasto, hay que pagarlo. Y esto hay que ser tácito y lo tienen que ver nuestros hijos para que ellos también luego puedan ser buenos administradores en su hogar. Es muy importante porque las deudas, hermanos, no te dejan dormir, porque las deudas, hermanos, te quitan el ánimo, porque las deudas te frustran, porque las deudas te dejan impotentes. Entonces, hermanos, cuando no podemos tener algo, no lo tengamos, pero estemos libres de deudas. Libres de deudas. Amén. Hay que gastar en base a lo que uno gana, no en base de lo que uno piensa que va a ganar. Algunos sí, obvio, pastor, esto es así. Sí, pero algunos no se comportan de esta manera. Algunos gastan pensando ya en el aguinaldo. ¿Cuándo están pensando en el aguinaldo de diciembre? Hay gente que ya lo gastó y salimos del aguinaldo de junio y ya está gastando el aguinaldo de diciembre. Claro, porque las financieras son vivos, ellos ganan por intereses. Entonces, claro, ellos tienen que hacer circular el dinero y hay muchos hombres que caen en este asunto y dicen, bueno, yo podría tener algo que quisiera tener en diciembre y lo podría construir, pero hoy día te están dando para que pagues en diciembre, entonces mejor me lo gasto ahora y entonces tengo lo que quiero. Y ya, hermanos, generó una deuda. Eso no es de buen administrador. Un buen administrador gasta lo que tiene en la mano. Un buen administrador, hermanos, gasta lo que tiene en la mano. No es lo que va a recibir, no es lo que va a tener dentro de algunos meses. Y si no puede comprar algo, hermano, sencillamente no lo compre. Nadie se muere por no tener algo. Y hermanos, le puedo asegurar que de eso sé bastante. De eso sé bastante. Nadie se muere, hermanos, porque no tenga algo. Nadie se muere porque no tenga una Coca-Cola en la mesa. Nadie se muere porque no pueda pedir cosas a la pizzería. Nadie se muere de esas cosas. Pero ¿sabe qué? Si generamos deuda y gastamos los recursos mucho antes de lo que nos lleguen, entonces sí, esas cosas causan muerte. ¿Por qué? Porque uno está preso a esas situaciones. Entonces no gaste más, sea un buen administrador. Enseñe a sus hijos a ser buenos administradores. Yo, hermano, me he preocupado de que mis hijos sean buenos administradores desde chico. A veces querían alguna cosa para hacer, digo, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Tienen que cortar el pasto de la casa. Ah, papá, tiene que cortar el pasto. Si usted quiere el dinero, hay que cortar el pasto. Entonces ya iban rezongando un poco y qué sé yo, y cortaban el pasto y entonces le daba el dinero para... Cuando eran pequeños, cuando eran chicos, hoy ya son hombres. Hay una mujer y ya saben cómo utilizar los recursos que Dios les da. Amén. Lo primero que hacen ellos y seguramente aquellos hermanos que están en la tesorería saben, tienen su sobrecito y agarran y colocan su diezmo allí. No importa si es pequeño, el diezmo es diezmo, no importa el pequeño, grande o muy grande. El diezmo es diezmo, corresponde a un porcentaje del sueldo y punto. Entonces ellos reciben
y coloca en un sobre y lo deposita en el ofrendario. ¿Por qué? Porque sabe que Dios va a bendecir cuando nosotros somos buenos administradores, y toda buena administración comienza con el dar el diezmo. Y lo hacen desde pequeño. Y no es que me estoy poniendo ahora como ejemplo, porque el pastor se pone como ejemplo. Lo que quiero decir, hermanos, que sé de lo que estoy hablando. Dios bendice. Amén, cuando somos buenos administradores. Y Dios quiere que seamos buenos administradores. Número 2, dice aquí la palabra que tengamos a nuestros hijos en sujeción. Esta es una cuestión ya más compartida con la mamá, ¿cierto? Esto ya es una cosa más dividida, más compartida. Pero hay que ser buen líder para nuestros hijos. La autoridad sobre ellos no es algo que venga implícita, es algo que uno se tiene que ganar. La autoridad con sus hijos es algo que nosotros, los papás, tenemos que ganarnos de ello. Tenemos el privilegio que Dios nos ha puesto allí para, junto con nuestras esposas, formar su carácter, formar su vida. Pero ellos comenzarán a respetar a papá y mamá cuando son firmes. Cuando son firmes. Amén. Tener a los hijos en sujeción. Fíjese, hermanos, que tenerlos en sujeción es más o menos hasta los 22, 25 años. No es tenerlos hasta los 40. Ya a los 25 años, hermanos, si no se han ido, hay que empezarlos a empujar. No le entregue la llave de su casa, porque si le entrega la llave de su casa, el tipo puede entrar y salir cuando quiere. Entonces no es así, no le entregue la llave, porque si no, no se lo saca hasta los 40 de encima. Tiene que sacárselo más temprano. Más temprano, hay que salir afuera, hay que salir a vivir. Amén. No hay que sobreprotegerlo, no hay que brindarle sobreprotección. ¿Sabe que ellos, hermanos, son los artistas? Porque un día fuimos nosotros los hijos, hermanos, y éramos nosotros los artistas de la manipulación. Porque es una cuestión, hermano, que se le pega al ser humano con muchísima facilidad. Entonces, si papá dice que no, ¿a dónde van? A mamá. Y mamá a veces no consultó con papá, o puede ser al revés. Mamá dijo que no y van a consultar a papá. Y papá dice que sí. Y los tipos generaron un problema allí entre la pareja, porque dice, ¿cómo puede ser este asunto? Y no te dije que no podía salir. Ah, sí, yo me dijiste que no podía salir, pero mamá me dijo que sí podía salir. O al revés. Mamá me dijo que no podía salir, pero fui y le pregunté a papá y papá me dijo que sí que podía salir. Entonces tenemos que ser nosotros más astutos, hermanos, porque así actuábamos nosotros, y entonces hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué dijiste vos? ¿Lo dejaste salir? ¿No lo dejaste salir? Yo generalmente, hermanos, siempre arranco con el no. Claro, sí, puede para bajar, hay que arrancar con el no, porque usted puede, no. Entonces le comienzan a explicar, le comienzan a hablar y comienzan a ablandar el terreno, y entonces se juntan con su esposa y comienzan a analizar a ver si realmente se puede dejar salir en alguna oportunidad. Siempre con horario de regreso, siempre con horario de regreso. No puede dejar a la libertad esa cuestión, porque si le dicen a las 9 le van a llegar 10:30. Y si le dijeron a las 10:30, hermano, usted tiene que empezar 10 menos cuarto a llamarlos, porque le van a llegar como a las 11. Entonces, siempre tiene que ser insistente en esas cosas. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay mucha gente afuera que está dispuesto a generar nuevos hábitos en ellos. Y aunque a nosotros a veces se le cuestionan o se nos cuestiona la autoridad, oh, que papá es negativo, oh, que la mamá no lo deja, oh, que son duros, que son esto, que son lo otro, hermanos, los de afuera son más autoritarios todavía. Son mucho más autoritarios. Y ellos le van a decir, así que tu papá no te deja, van a hacer como el diablo, ¿recuerdan? Así que no te dejan hacer esto. Qué malos que son, ¿cómo no te van a dejar? Tú ya tienes 15, puedes volar. ¿Qué vas a volar a los 15? ¿Qué van a volar a los 15? Yo a veces me acerco a algunos
conocidos que tengo, algunas personas que tengo, y el muchacho tiene 17 y ya tiene novia, pero el hombre no trabaja. Y le pregunto, ¿y tú cómo haces para salir a invitar a tomar una Coca-Cola a tu novia? Ah, le pido papá. Así que qué feo esa cuestión, tú le pides, invitas pero el que paga es tu papá. Pero hay mucha gente, hermanos, que sabe, tiene esas estrategias. Hay que mantener a los hijos en sujeción. En sujeción. Hay que observar todo. Hay que meterse en la vida de sus hijos. Hay que escudriñar. Hace poquito tuve una reunión con los muchachos que están atendiendo a los adolescentes. A los adolescentes vienen chicos de 10 años hasta 17. Hay un lindo grupo, un muy lindo grupo. Algunos ya vienen lloviendo igual. Ayer que caía agua a baldes, vinieron 2. Hay gente que ya viene. Pero una de las cosas que me decían los que están dirigiendo esto, dice, papá, los chicos están escuchando música que no es cristiana, dice, porque no saben que hay cantantes cristianos. ¿Cómo es este asunto? Sí, dice, no conocen ni a este ni al otro. Yo tampoco los conozco, pero ellos sí. No conocen a este otro, no conocen a este. Y en sus celulares tienen música que no es cristiana. Y algunos dicen, ¿qué tiene de malo a veces tener música en sus celulares que no son cristianas? Mire, hermano, no deje ministrar a sus hijos con gente que no tiene buenos valores. Porque quizá de 5 o de 10 canciones saca una, pero las otras le están predicando en contra. Entonces tome los celulares de sus hijos y cárguenlos con música cristiana. Pregúntele, a ver cuál es el estilo de música Antes solamente existía un solo estilo de música cristiana. Hoy, hermanos, hay para todos los gustos. Entonces pregúntele cuáles son los temas que le gusta. A ver si te gusta este cantante o este otro. Averigüe con alguien que tenga más. Hoy hay plataformas, hermanos, que tienen música hasta morirse. Puede escuchar música en forma interrumpida. Hay plataformas para los celulares, como esa de Spotify. Y usted puede escuchar música hasta aburrirse allí de cualquier cantante cristiano. Y póngaselo en la lista allí para que ellos escuchen, para que ellos perciban, para que tengan el gusto. Usted también téngalo en sus propios celulares. Usted también escúchelos en casa. Porque si no, hermanos, si usted no escucha, usted no puede estar diciéndole qué tienen que hacer si usted no lo hace. ¿Se acuerda que dijimos eso? El tema de la autoridad es algo que se gana, es algo que uno va construyendo a través del tiempo, es uno que va generando a través de la vida de los hijos. Entonces, enséñele a escuchar. Hay excelentes cantantes. Mis muchachos a veces a mis hijos a veces no les gusta la música que yo escucho, porque yo escucho a aquellos cantantes que son medios melódicos, ¿vio? Jesús Adrián Romero, aunque ahora está medio cuestionado, pero Marcela Gandra dice, papá, esos ya pasaron. Y entonces los chicos escuchan otros que son más movidos, que son más enérgicos, que tienen que agudizar el sentido para saber lo que es que dicen. Pero ellos parece que lo entienden perfectamente. Entonces, escójale esos cantantes y métaselos en el celular. Que tengan música para escuchar, de la buena, de la que edifica, de la que transmite valores, de la que habla del Señor Todopoderoso, de que habla de que Dios cambia la vida y transforma los corazones. Enséñeles que hay canciones, hermanos, que edifican la vida de las personas, y téngalos en sujeción. Téngalos en sujeción. Todos nosotros, hermanos, los hombres, a veces llegamos del trabajo agobiados, con la cabeza que parece una pelota de playa, con los problemas que hay allí, y llegamos a casa y queremos echarnos en un sillón, que nos preparen el mate, porque yo también soy ser humano, hermano, y quiero esas cosas. Echarme en el sillón, traer el mate y el termo y estar atento allí. Los chiquilines vienen, cuando eran chicos, vienen y se tiran arriba nuestro y están aquí. Y dicen, córranse, vayan allá. Prenden la televisión del cuarto, que se vayan a ver televisión allá. No, hermanos. No. Los hijos quieren a los padres, quieren jugar con ellos, quieren entretenerse. Tenemos que brindarle tiempo. ¿Sabe que una de las cosas para mantener a los hijos en sujeción, hermanos, es necesario ser un padre presente? Los padres tenemos que ser padres presentes.
Aquellos que tenemos niños todavía pequeños, aquellos que están todavía teniendo bebé y que van a crecer, tiene que ser un padre presente. Tiene que estar presente en su vida para jugar, tiene que estar presente en su vida en las cosas importantes, tiene que estar presente para sacarlo a algún lugar que a él le gusta. Tiene que ser un padre presente. No puede ser una fotografía arriba de un mueble. Y cuando llega un tipo todo destrozado, arruinado, con solamente concentrarse en él mismo. La autoridad es algo que debemos construir en nuestras vidas. Y cuando nosotros somos presentes, ellos comienzan, hermanos, a admirar. Hay una etapa, una edad maravillosa en la vida de los hijos que dicen que quieren ser como los padres, porque están viendo cosas interesantes en ellos. Cosas lindas, que ellos vean eso en nuestras vidas para que podamos edificarlos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Tenerlos en sujeción, brindarle enseñanza espiritual, social y familiar. Hermanos, si usted ha metido la de caminar en alguna oportunidad en su vida, que lo vean también pidiendo perdón. Aunque eso cuesta, ¿no? Cuesta, ¿no? Pedir perdón cuesta. No es algo que salga espontáneamente. Al que le sale espontáneamente esas cosas, generalmente es porque es alguien manipulador. Porque se vive equivocando y siempre vive pidiendo perdón. De ahí sale la famosa frase que existe hoy en el mundo: nunca pidas permiso si no pedís perdón. Porque por ahí si pedís permiso te van a decir que no, que está mal lo que vas a hacer. Pero si lo hiciste y te mandaste una macana grande, después vas y pedís perdón y lo arreglaste todo. Quedó todo arreglado otra vez. Ahora, cuando esta conducta se repite una y otra vez, se transforma en manipulación. Entonces, nosotros ya sabemos que hay algunas cosas que están mal, que están erróneas, que están equivocadas. Entonces, no la debemos hacer. No la debemos practicar. Debemos demostrarle a nuestros hijos que esa no es nuestra práctica. Y si nos equivocamos, con mucho dolor vamos y pedimos perdón, pero ya corregimos eso definitivamente y no se vuelve a repetir en nuestra vida. Amén. Queda corregido para siempre. Y ya estoy alertado de que ya no puedo caer más en esa situación, que debo saber, que debo sentir que Dios está cambiando y transformando mi vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Ellos tienen que ver ciertos modelos en nuestra vida, hermanos, para que podamos generar autoridad en nuestras vidas. Para que después, cuando sean grandes, ellos vengan a buscar consejos verdaderos, porque saben que en el papá existe un buen consejo siempre y oportuno, que los va a ayudar para tomar una decisión en el futuro. Esa autoridad se gana a través del tiempo. A través del tiempo. En tercer lugar, y aquí viene otro consejo duro de la palabra del Señor. Dice que tengamos buen testimonio para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los del interior, los que viven en Florida, en San José, en Durazno, en Salto, en Paysandú. ¿Quiénes son los de afuera? Son los no creyentes, las personas que nos rodean pero no son creyentes. Pero el adagio universal dice exactamente así: los de afuera son de palo. Pero la Biblia dice lo contrario, que tengamos buen testimonio de los de afuera. O sea que la cosa es distinta del punto de vista moral y espiritual. Ahora nos debe de importar lo que los demás piensen de nosotros. No es porque nuestra conducta va a estar regida por lo que los demás deben de pensar de nosotros, sino que nuestra reputación, nuestro testimonio, tiene que ser un testimonio acorde a la palabra del Señor, a los valores escriturales en la sagrada palabra de Dios, para que podamos ser hombres que reflejemos una conducta para nuestra familia.
Entonces, hermanos, el ser cristiano no es ser cristiano, hermanos, circunstancialmente. El ser cristiano es una forma de vida. Entonces, me interesa lo que la gente opina de mí. Si ustedes recuerdan, hay una oportunidad que el Señor le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Y uno dice que que tú eres Elías, que tú eres Moisés, que tú eres el profeta que había de venir. ¿Por qué preguntaría esas cosas? ¿Qué intención tenía Cristo de averiguar qué era lo que la gente pensaba de Él? Porque es importante, hermanos, dar un reflejo claro del modelo bíblico que Dios quiere que nosotros llevemos adelante. Dios nos ama y quiere que ese amor, hermanos, se transmita a las personas. Pero ¿qué amor puede transmitir una persona que no es auténtica? ¿Qué reflejo de Cristo puede demostrar una persona, hermanos, que tiene una conducta de doble ánimo? Es decir, que hay una forma, un día se comporta de una manera, al día siguiente se comporta de otra. ¿Qué reflejo puede dar de Cristo una persona, hermanos, que no es honesta? Entonces, hermanos, nosotros los seres humanos debemos de alguna manera vivir la vida de tal forma que reflejemos a Cristo. Particularmente aquellos que somos padres, que reflejemos a Cristo para que nuestros hijos también reflejen a Cristo. Y no digan, como a veces he escuchado, no en esta iglesia, en otras. He escuchado, mi papá o mi mamá es una cosa en la iglesia, pero en casa es otra. Es tristísimo eso, hermanos. Es tristísimo. Porque dice que llevamos una doble conducta, que llevamos una doble moral, que llevamos una doble forma de vida. Entonces, hermanos, nuestra conducta debe ser exactamente igual en cualquier lugar donde estamos. Amén. Soy un buen trabajador que cumple el horario. ¿Por qué? Porque quiero reflejar a Cristo. Quiero que mis hijos me vean que yo soy un hombre responsable, que cumplo los horarios. No importa si otros no cumplen, yo tengo que cumplir los horarios. De que voy a estar presente en cada parte de su vida. Esfuércese, hermanos, para dar el mejor ejemplo que pueda para sus hijos. Porque si usted es una muy buena persona que refleja a Cristo, su hijo va a aumentar ese testimonio. Amén. Y esta es una bella oportunidad. Algunos de nosotros, hermanos, no hemos tenido buenos ejemplos. Pero eso no debe ser, hermanos, un impedimento, porque todos nosotros que ya conocemos al Señor, tenemos el mejor de los ejemplos que podamos tener. El ejemplo de la persona de Jesucristo. Porque algunos de nosotros no hemos tenido buenos ejemplos. Yo soy el primer cristiano de mi familia. Se imagina que de ahí para atrás las cosas no eran muy buenas. Las cosas no fueron fáciles. Pero una vez que conocí al Señor, hermanos, me puse la meta de tratar de reflejar a Cristo lo mejor que pueda. Y no siempre soy óptimo, a veces me equivoco. A veces cometo errores, a veces fallo. Pero eso no es para frustrarnos, sino que es para enseñarnos a hacerlo un poco mejor. Un poco mejor cada día. Pero los padres tenemos, hermanos, el privilegio, la oportunidad, amén, de reflejar el testimonio de Cristo en nuestras vidas y en nuestras personas. Así que de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando es importante saber qué opina la gente de nosotros. Amén. Porque usted dice, no, a mí nadie me conoce. A mí nadie me conoce, nadie sabe que soy cristiano. Ese es un pensamiento, hermanos, que a veces está o tiene como objetivo solamente su opinión, porque la gente sabe quiénes somos. La gente sabe perfectamente quiénes somos. Aquí, gracias a Dios, ya hay una gran mayoría de personas con las cuales nos saludamos y compartimos a veces alguna palabra y hablamos de a veces algunas cosas y saben que soy el pastor aquí de la iglesia.
Pero a veces me sorprendo cuando voy a algún comercio y le digo, a veces porque compro alguna cosa, ¿y qué le pongo en la boleta? Y pongo la iglesia Catedral de Fe, la iglesia que está en Jaime. Y dice, sí, ya sé. ¿Cómo que saben? ¿Cómo? El otro día paré a un hombre que quería una garrafa de 13 kilos y no habían venido. Y paré a un hombre como a 3 cuadras ya en Centenario y Garibaldi, no, en la siguiente, lo paré allí en la esquina, le dije, ¿tú estás aquí en el barrio? Sí, estoy aquí en el barrio, ¿te animás a llevarme una garrafa para la iglesia en que soy pastor? Sí, ya sé, pero no te di la dirección. No, yo sé usted dónde vive. El de la garrafa, queda todo el día dando vueltas. La gente sabe quiénes somos, y saben perfectamente a quién dirigirse cuando tengan una necesidad o un problema, o cuando tengan curiosidades espirituales, o cuando el Señor toque su corazón. Sabrán a quién dirigirse, porque sabrán que Él es cristiano, aquel va a una iglesia, aquel conoce del Señor, aquel sabe de asuntos morales, aquel sabe cuáles son algunas cosas que debemos practicar en nuestra vida, y conocen acerca de nuestra conducta. Es bueno a veces saber qué opina la gente de nosotros. Amén. Porque la Biblia dice que tenemos que tener buen testimonio con los de afuera. Buen testimonio con los de afuera. Así que, padres, número 1, ser un buen gobernante de su hogar. Número 2, tener a sus hijos en sujeción. Y número 3, tener buen testimonio para los de afuera. Este es el modelo que Cristo anhela que nosotros llevemos adelante. Y habrá momentos, hermanos, en que parecerá que la cosa es pesada, pero en el nombre de Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y a veces la cosa se pondrá dura, y a veces la cosa se pondrá difícil, y a veces tendremos que tomar resoluciones que no nos gustan, pero en el nombre de Jesús, crea que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y algunos hermanos que quizás están pensando, bueno, ¿y cuándo comenzaré yo? ¿O cuándo comenzaré a tener la oportunidad de formar una familia? En el nombre de Jesús, todos tendremos oportunidad de formar una familia. Todos los que quieran tendrán su oportunidad. Amén. Aquellos que todavía no la tienen, tienen que tener los ojos abiertos. Tienen que buscar una buena hermana en el Señor. Amén. Una buena persona que lo acompañe en su vida, para que el Dios de los cielos se glorifique, para que el Dios de los cielos le llene con gracia y poder de lo alto. No se apure. A veces por apurarse termina en el mal camino, en cosas que son mucho más difíciles de reparar. No se apure. La gracia del Señor, recuerde que siempre actúa en misericordia, dándonos lo que a veces no merecemos, pero que al fin y al cabo lo termina dando igual. Así que en el nombre de Jesús, seamos conscientes, los papás que estamos hoy día aquí, que llevamos adelante esta responsabilidad. Póngase de pie en esta hora. Gloria sea el nombre de Jesús. Mientras todos están orando en esta hora, cerrando sus ojos y haciendo su propia oración, yo quiero orar en esta hora. Y quiero buscar al Señor en esta hora en el nombre de Jesús. Porque en este día especial quizás haya llegado